¿Y si nada de lo que te pasa es una casualidad? ¿Te has preguntado alguna vez cómo fue la planificación de tu alma antes de venir aquí? Bueno, yo soy Juan de Mora y te voy a contar cómo es la planificación de las almas desde mi experiencia en las muchas regresiones que he facilitado a otras personas y también desde lo que recibí en mi libro Mensajes para una nueva tierra, que es un libro muy canalizado y donde recibí mucha información de cómo es nuestra vida allí en la vida entre vidas. Aunque una vez me dijeron los maestros que la vida entre vidas no es allí, la vida entre vidas es esta en la tierra, nuestra verdadera vida es allí arriba. Bueno, el entender cómo es la planificación de un alma y cómo se planifica tu vida aquí, ¿para qué te sirve? Pues te va a servir para ahorrarte mucho sufrimiento, porque vas a poder entender la pérdida, vas a poder entender por qué te enamoraste de quien te enamoraste, por qué esa relación se terminó, por qué has conocido a otra persona, por qué termina un trabajo y cambias de camino. Todo esto se puede explicar muy bien desde aquí. Pero antes de entrar en el tema, te invito a que si esto te gusta, te suscribas y actives la campanita para no perderte el contenido. Bien, mucha de mi experiencia con esto ha sido a través de las regresiones. He hecho muchísimas regresiones donde he llevado a las personas a ese espacio de vida entre vidas, y muchísimas han coincidido en la misma experiencia. Se han visto en un círculo rodeadas por luces de un tamaño muy grande y como si se estuvieran tomando decisiones. Casi todas las personas que entran a ese lugar sienten eso, como que se está decidiendo algo. Muchos no saben lo que es, pero sí sienten eso, ¿no? Como una energía, unos seres de energía muy elevada, por eso lo perciben como luces grandes y como que se está decidiendo ahí qué va a pasar con ese alma, ¿no? Muchas veces se le permite a la persona tener conocimiento de algo. No se te revela todo, no se te revela el propósito, no pienses que te van a decir, el propósito es este. No, pero te dan alguna pista o te cuentan algo o te dicen una cosa que te ayuda a entender cosas que te ha pasado en tu vida. ¿Y cómo es esa planificación? Bueno, lo primero, el alma es llamada. Tú imagínate que estás en ese plano y estás haciendo otras funciones, porque allí también hay funciones, también se hacen cosas. El alma pasa por muchos estados una vez que nosotros regresamos de la tierra y llegamos a casa. El alma pasa por muchos estados, pasa por un estado de recuperación, pasa por un estado de revisar la experiencia terrenal, de reencuentro con sus seres queridos, incluso de las tareas que le son asignadas ahí, pero cuando le toca encarnar de nuevo, el alma es llamada por sus maestros. Ahí que se produce en reuniones, que es lo que os he contado antes, de cómo esos maestros normalmente se forma un círculo y ahí se van proyectando las distintas decisiones que se van a tener en cuenta para el alma. ¿Qué se tiene en cuenta ahí? Lo primero que se va a tener en cuenta es el propósito de ese alma a nivel individual. ¿Qué vidas trae? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le falta por aprender? ¿Qué necesita aprender? ¿Qué quiere ese alma aprender en su evolución? Porque se te tiene en cuenta. Eso no es que decidan todo por ti, sino que tú puedes elegir también tus aprendizajes, lo que crees que necesitas. Es una reunión donde tú participas, aunque son los maestros finalmente los que toman las decisiones finales y los que te sugieren lo que es mejor para ti. Después de elegir ese propósito individual, se elige el propósito que trae ese alma en lo colectivo, el lugar que va a ocupar a nivel familiar, el trabajo que va a hacer. ¿Tiene que ser siempre un trabajo espiritual donde vaya a ayudar a los demás? No, aunque si estás viendo este vídeo normalmente es porque eso te atrae. Pero no siempre es ese tipo de trabajo. Muchas veces hay almas que encarnan con una vida sencilla, donde su impacto va a ser más pequeño, pero también va a impactar en otras almas, aunque sea a nivel familiar, aunque vaya a ser la madre de alguien, el padre de alguien, el hijo de alguien, va a generar un impacto en otras personas que también se tiene en cuenta como propósito del alma. Cuando se ha decidido eso, se empiezan a tener en cuenta otros parámetros. El lugar donde va a nacer, el contexto sociocultural donde va a nacer. No es lo mismo nacer en África que nacer en España, que nacer en Estados Unidos. Ahí hay un contexto sociocultural que va a ser distinto y que va a influir en la experiencia del alma. Se tiene en cuenta también el karma que tiene ese alma, porque esa alma trae experiencias de vidas pasadas
y está generando un karma y es una ley universal. Todo el que genera un karma tiene que pagarlo y entonces eso es tenido en cuenta en la encarnación. Cuando el alma va a encarnar, se ve el karma que tiene y se ve su tikkun, lo que los cabalistas llaman el tikkun. ¿Qué es el tikkun? El tikkun es la corrección. ¿Qué tiene que hacer ese alma? Si ha hecho un daño a los demás a través de generarles miedo, pues quizá el tikkun de ese alma sea aprender ahora a recibir el miedo. Otras personas le generarán miedo, lo hostigarán y esa alma tendrá que aprender de la experiencia estando en el otro lado. Eso es un ticún, ni más ni menos. Y cuando nosotros conocemos un poquito nuestro ticún, que es aquello que tenemos que corregirnos, nuestra experiencia de vida y nuestra evolución va mucho más rápida. ¿Qué más cosas se tienen en cuenta en la planificación del alma? Los padres que van a elegir. Por experiencias de otras personas, por experiencia en sus regresiones, se nos presentan varias parejas de padres para que podamos elegir. Se nos ponen por delante. Nos dicen, mira, este padre es así, esta madre es así, ellos se van a comportar de esta manera. Y este padre así, esta madre así, se van a comportar de tal manera. Y entre esos padres que se nos dan a elegir, nosotros vemos cuál está más alineado con nuestro propósito de vida, con lo que venimos a aprender, tanto individualmente como colectivamente. Imagínate que has elegido un padre que bebe, que es alcohólico, que le pega paliza a tu madre, que es hostil, y tú dices, pero ¿cómo he podido yo elegir esto si esto es una condena, esto es un sufrimiento? Pues sí, muchas veces lo eliges, muchas veces para corregir ese karma, quizá tú a ese padre en otra vida le hiciste daño y ahora lo vas a recibir. Muchas veces lo eliges porque tu alma quiere aprender de ese dolor, porque ese dolor te va a llevar a otro lado, te va a llevar a cumplir tu propósito hacia los demás y lo tienes que conocer. Y aunque desde aquí, desde este plano terrenal, sea difícil entender esto, si como voy a elegir yo esta experiencia tan mala para mí, pues visto a nivel del alma y a nivel espiritual, se entiende mucho mejor. Se tiene en cuenta también la fecha, la hora de tu muerte, cómo va a ser esa muerte, incluso eso se elige porque en la muerte hay también mucho aprendizaje. No es lo mismo morir de una forma que de otra. Y el alma quiere muchas veces experimentar ese tipo de muerte, aunque aquí eso nos dé mucho miedo porque es desconocido y no queremos una muerte dolorosa y no queremos morirnos jóvenes o no queremos perder a nadie que se muera joven. Eso es entendible a nivel terrenal, pero a nivel del alma se tiene en cuenta. Y se tiene en cuenta, muy importante, la fecha, hora y lugar de tu nacimiento. ¿Por qué? Porque los astros, la astrología, influyen en nuestra experiencia de vida. Esto también lo reconoce la Cábala. Los astros influyen en el hombre. Entonces, la posición que tengan esos astros en el momento de tu nacimiento van a marcarte mucho a nivel de tu experiencia, van a influir energéticamente en tu experiencia. Yo que estudio astrología y que, bueno, llevo años ya estudiando astrología, ¿no? Y leo la carta natal, ahí veo un mapa del alma de la persona, ahí veo qué es lo que viene a corregir, qué es lo que le cuesta más, hacia dónde quiere dirigirse el alma. Entonces, por eso sé que es tenida también en cuenta. Se nos presenta también las caras, los rostros. Esto también lo recibí en el libro y también lo he visto en la regresión a través de otras personas. Se nos presentan las caras de las personas importantes, las personas que van a ser revelantes, se nos presentan en el plano espiritual. Cuando estamos aquí en la tierra, de repente ves a alguien y es como reconocerlo, es como decir, te conozco de algo, no sé de qué. Pues sí, lo has visto ya, lo has visto en el plano de alma, lo has visto en el plano espiritual. Es alucinante y es muy bonito porque, claro, así puedes entender que cuando reconoces a alguien, que después sea alguien va a ser importante en tu vida, ya sea a nivel de pareja, ya sea porque viene a enseñarte algo, a darte una lección o que tú le vas a dar una lección a esa persona, es muy importante que sepas reconocerla. Y tú dirás, vale Juan, esto está muy bien, me llama la atención, me resuena, ¿vale? Porque yo siempre te digo, no te quedes con lo que yo te cuento porque yo te lo cuente, sino quédate con lo que yo te esté contando, que a ti en tu alma te esté resonando como una verdad, porque al final es dentro de nosotros donde está la verdadera verdad, es donde está lo que tu alma realmente conoce, ¿vale? Y dirás, bueno, ¿y cómo
Vale, toda esta información está bien. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo reconozco yo el plan de mi alma? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque eso nos lo preguntamos todos, nos lo hemos preguntado todos alguna vez. Mucha gente se lo pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Yo te digo, opción para mí número 1 y la mejor. Primero tú mismo. Observa la vida. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué sincronías se están dando? ¿Qué señales están pasando? De repente se te ocurre hacer un curso, quieres hacer un curso, no sabes de qué, ¡boom! Y te sale una imagen, un curso de Reiki. ¡Ostras! O de repente alguien te habla de una carta, no sé qué, y de pronto dices tú, ostras, pues es que a mí el tarot siempre me ha llamado. Hay pistas, hay señales, hay sincronía, y ahí está tu camino. Realmente se nos va revelando el camino a través de la señal y la sincronía. Pero si no eres capaz de verlo por ti mismo, porque también nos cuesta, y también nos cuesta reconocer esas señales, yo, por ejemplo, ¿cómo ayudo a las personas a que encuentren su camino? A través de la astrología, yo cojo la carta natal y en esa carta natal está ese plan del alma. Entonces, a través de ahí podemos ir desgranando muchas de las cosas que esa persona viene a vivir. A través de la terapia regresiva. Aunque aquí hago un inciso, no te van a desvelar tu propósito en una regresión. No te va a decir, has venido al mundo a hacer esto y lo vas a hacer de tal manera. No, se te dan indicaciones, se te dan pistas, porque el propósito es algo que no se te revela así como así. No, venga, tu propósito es esto. No, no. El propósito hay que ir descubriéndolo, porque en el descubrimiento tú vas ganando herramientas y te vas curtiendo. ¿De qué más manera lo puedes hacer? A través de la meditación, de estar calmado, de no racionalizar tanto las cosas, sino escucharte un poco más. Todas esas son maneras de que tú conectes con esa planificación que hizo tu alma y con esos aprendizajes que vienes a vivir, incluso para entender también si has tenido alguna pérdida, si una persona te falló, si estás en un trabajo donde estás triste, estás amargado y no sabes cómo salir de ahí. Todo esto se puede ver a través de la planificación del alma. Así que espero que este vídeo te haya inspirado y que tú busques tus propias respuestas, como yo siempre digo. Te invito a que leas Mensajes para una nueva tierra, porque es un libro muy canalizado y donde yo cuento, el libro empieza con una muerte, ahí fallece uno de los personajes y ahí cuento todo el trayecto que hace, cómo llega al cielo, lo que pasa, las distintas fases que tiene y cómo él ve a través de su guía cómo se hace la planificación de un alma. Todos estos pasos que te he ido contando, pero narrado en el libro, ahí va con mucho más detalle. Así que nada, espero que nos veamos en el siguiente vídeo y nada, si te gusta, compártelo para que más gente se nutra de esto. Chao.